Mediodía ya ven que tenemos una mañana-tarde ajetreada con ese despegue que hemos vivido en directo de un helicóptero que nos ha contado magníficamente Álvaro Moreno de la Santa. Volveremos sobre esas maniobras militares, igual que volveremos al debate del Estado de la Comunidad que ha arrancado la presidenta de la Junta con su discurso. Pero ahora vamos a abordar otros asuntos, porque verán, el Gobierno andaluz acaba de aprobar, lo hacía en el día de ayer, la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo que abarca desde 2017 hasta 2022. Era muy reclamada para intentar a ver si es posible poner freno al preocupante aumento de la siniestralidad laboral de los accidentes en el trabajo aquí en Andalucía. ¿Cómo prevenir esos accidentes? Va a ser el tema central de nuestra conversación y les presento ya a nuestros invitados. Nuria Martínez Barco, que es la responsable de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de Comisiones Obreras en Andalucía. Buenas tardes, Nuria. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Gilberto Conde, que es el director general del Grupo MP, que es una empresa que se dedica precisamente a esto de la prevención de riesgos laborales. Buenas tardes, Perfectamente, Gilberto. muy buenas tardes. Y Julio Miño, que es técnico perito y docente preventivo. Julio, buenas tardes también y gracias por estar aquí. Lo que hacemos primero es poner los datos sobre la mesa y de eso se encarga Juan Carlos, la siniestralidad laboral, que nos preocupa y mucho aquí en Andalucía. Juan Carlos. Sí, fíjate, Mabel, que el último accidente laboral mortal en Andalucía ocurrió hace menos de una semana en esta casa en construcción, en Los Rosales, una pedanía de la localidad sevillana de Tocina. En este caso murió un hombre, un albañil de 52 años, al caer desde un segundo piso de altura. De momento sigue abierta una investigación para aclarar cómo ocurrió ese accidente. Este es un ejemplo de los últimos que han ocurrido en Andalucía. En nuestra comunidad han muerto en accidente laboral, en lo que llevamos de año, 95 personas. Eso supone, según los sindicatos, el fallecimiento de un trabajador cada 2 semanas. Nos coloca eso entre las comunidades autónomas con mayor índice de siniestralidad en el trabajo. Si nos detenemos en las provincias, Sevilla es, después de Madrid, la provincia española en la que se ha registrado mayor número de accidentes laborales en este año. Es lo que llevamos de año, que aún no ha terminado. Además de la fuerte subida de los accidentes mortales, también se ha producido un notable aumento de los accidentes graves. El sector servicios es el que acapara el mayor número de accidentes, al ser también, lógicamente, el que cuenta con mayor número de trabajadores. Pero el mayor incremento de fallecidos se ha dado en el sector agrario. ¿Cómo actúa la Administración al respecto? Bueno, pues ya lo has avanzado tú. La Junta acaba de actualizar la estrategia para reducir la siniestralidad laboral. El plan presta atención también a patologías no traumáticas, como pueden ser infartos, ictus o cáncer. Y se va a dar prioridad a la seguridad vial y a prevenir accidentes de tráfico in itinere. Pues todo eso lo vamos a comentar en esta mesa, Juan Carlos. Vamos a empezar con la primera reflexión, la más inmediata. ¿Por qué se produce este aumento de la siniestralidad y de los accidentes mortales, además de este número tan importante de víctimas? Nuria. Bueno, nosotros tenemos claro que el aumento de la siniestralidad viene ligado a la precarización de las condiciones de trabajo que vienen sufriendo las personas trabajadoras en sus puestos de trabajo. De hecho, la siniestralidad empieza a aumentar desde el 2013, con lo cual nosotros lo relacionamos mucho con la aplicación de esa reforma laboral, con esa intensificación del trabajo que se ha hecho en los centros de trabajo, con prolongaciones de jornada, con aumentos de ritmos de trabajo, con dificultades para conciliar la vida personal y la vida laboral. En definitiva, al final todo eso unido al abandono de las medidas de prevención, de la inversión en prevención por las empresas que han dejado de hacerlo durante la crisis, todo eso ha terminado siendo un cóctel que ha terminado aumentando la siniestralidad y que muchas personas trabajadoras hayan perdido la vida. Gilberto, ¿ha notado esa relajación por parte de las empresas a la hora de medir y de prevenir los riesgos laborales? Hombre, indiscutiblemente hemos pasado una crisis muy severa, en el cual muchas veces el empresario se tenía que plantear si atender a la ley, como la ley de prevención de riesgos laborales, o atender a la seguridad y salud de los trabajadores y que prevalezca sobre lo anterior. Se nota, bueno, en el tiempo, este tiempo que hemos pasado de crisis, el empresario ha tenido que mirar por su economía, como he dicho anteriormente. No lo hemos notado nosotros relativamente, no lo hemos notado realmente. No tanto, desde luego, como estaba diciendo Nuria. En el caso también, pienso, Julio, de la formación de los trabajadores, porque todo va relacionado con esa precariedad.
¿Has notado que en los últimos tiempos quizás falta esa formación y sobre todo esa preocupación por parte del trabajador a la hora de prevenir esos accidentes? Bueno, sí, se ha notado agravamiento del problema, pero esto no es una cuestión que tengamos que hablar o echar la culpa a la crisis. Es decir, no veníamos preparados de antes. Es decir, ahí ya se están abordando algunos cambios, pero hay que hacer cambios estructurales. Hay que dar más relevancia a los técnicos de prevención y a sus servicios, a que puedan trabajar con más calidad. Podemos hablar también de la educación, de la integración de la prevención en el sistema educativo y en general necesitamos más cultura preventiva. Ni tiene la culpa el empresario, ni tiene la culpa el técnico, ni esto es algo a nivel social que hay que fomentar desde la educación incluso primaria y después la universitaria, que en la universidad están quienes van a dirigir en el futuro las empresas. Entonces, yo no diría que la crisis, al salir de la crisis, ya se sabe, hay estudios de catedráticos al respecto que lo corroboran, no se puede considerar esto como una causa, en todo caso como un factor más a tener en cuenta, que es la temporalidad y la precariedad de las condiciones de trabajo, que hacen que, evidentemente, pues un trabajador temporal, aunque cada vez vamos más a eso, parece que con la globalización esto va a ser una cosa universalizada, se llaman contratos atípicos, pero tenemos un 70 para arriba de contratos atípicos con esto y con el repunte económico. Por lo tanto, quiero decir que no son contratos atípicos y puede que la globalización vaya imponiendo la flexibilidad total y vayamos a la temporalidad. Por lo tanto, habrá que adoptar medidas estructurales y de educación para hacer que podamos trabajar siempre que se nos oiga y se nos considere en la empresa y sobre todo que los empresarios no tengan miedo a considerarlo como una inversión porque van a recuperar esos costes y no estar perdiendo la cantidad de dinero y los problemas. Que no lo consideren como un lujo, realmente no parece que en tiempos de crisis parece como un añadido, sino que debe ser parte esencial porque está en juego además la vida de trabajadores, la vida de personas. Quería hablar un poco de la estrategia diseñada por el Gobierno andaluz y que ayer aprobaba Nuria. Incluye, por ejemplo, modalidades que antes quizá no se tenían en cuenta, por ejemplo, el tema de los accidentes in itinere, que es durante el traslado, el movimiento hacia o del trabajo. Sí, efectivamente, esta estrategia andaluza contiene además varios elementos que son hasta ahora innovadores, digamos, ¿no? El primero es eso, atender a ese incremento en los accidentes in itinere, porque al final los trayectos de ida y vuelta al trabajo también influyen tus condiciones, influye que hayas tenido jornadas muy largas, que llegues tarde a un sitio, que llegues tarde, por ejemplo, a recoger a los niños, esas dificultades que decía yo antes de conciliar lo cansado que estés, eso también influye en los modos de transporte y entonces la estrategia afronta diferentes medidas como por ejemplo la implantación de planes de movilidad en los centros de trabajo, ¿no? Para que sean más seguros esos desplazamientos. También tiene otros aspectos más innovadores. Perdona que te interrumpa, Nuria, ¿en qué consistiría para que la gente se entere en su casa esos planes de movilidad? ¿Qué sería lo correcto? Pues, por ejemplo, fomentar, por ejemplo, que se utilice el coche compartido para los trayectos, fomentar el uso de transporte público, que tiene una menor siniestralidad, un menor riesgo. Por ejemplo, fomentar también la flexibilidad en cuanto a los horarios de trabajo, en definitiva, múltiples medidas desde esas hasta, por ejemplo, instaurar los famosos autobuses de empresa, ¿no? que parece que se han abandonado, pero que realmente son una buena opción, ¿no? En polígonos industriales alejados que nos obligan a las personas trabajadoras a movernos en coche, ¿no? Como decía, hay otros elementos también innovadores, afrontar ese cáncer laboral que ahora mismo está oculto, no como no derivado del trabajo. Hay muchas sustancias tóxicas que ya se saben que provocan cáncer laboral y que hay en muchas empresas que se utilizan, ¿no? Y no se sustituyen y suponen un riesgo para la persona trabajadora. También la estrategia dice que ahora mismo en las empresas se hace prevención de papel, es decir, se hace un cumplimiento legal, se tienen muy bien los papeles, pero después no se atiende a la salud, ¿no? de esas personas trabajadoras y también establece líneas para afrontar eso.
Ahora, es verdad que esta estrategia también tiene un presupuesto insuficiente para nosotros. Sí, porque hablamos de 59 millones de euros, una estrategia que abarca hasta el año 2022, quiero decir, no solamente para este año, y os parece que se queda cortito, ¿no?, el presupuesto. Me gustaría, ya que lo ha apuntado Nuria, el tema de las enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, el cáncer laboral. Es que, claro, hablamos de tantos tipos de cáncer, lo del cáncer laboral es algo que cada vez tenemos que tener más presente. Pero hablamos también, por ejemplo, del estrés. En los últimos tiempos están dándose muchos casos de infartos, de derrames cerebrales, de ictus, que esto parece que antes no se tenía, ¿no, Gilberto, en cuenta? Exactamente. Como reiterándome con el tema anterior, la crisis nos ha llevado a todos a tener mucho más estrés en las empresas, a tener Sí, una situación de tensión, ¿verdad?, que estamos en la que vivimos. El aminoramiento del ingreso económico en cada familia, indiscutiblemente, eso repercute en toda la familia. Y este gran paro que hemos tenido nosotros, esta crisis que hemos tenido nosotros, pues indiscutiblemente el estrés es un punto importante a tomar en cuenta. Y es importante que lo tengan en cuenta también las empresas, ¿no?, me imagino. El estrés, bueno, en cuanto a lo que se ha hecho al respecto, todavía en temas psicosociales es muy complejo llevarlo a efecto, las evaluaciones de riesgo psicosocial y llevar a efecto, porque además hablamos también de conflictos en las áreas y no es fácil, pero todavía queda en ese sentido un largo camino por recorrer. Las estadísticas, vamos a ver, recogen a veces de una manera mejor la realidad que otras. Esto ha existido siempre y no es una cuestión de ahora. Sin lugar a dudas, quizá, de eso no se puede tener constancia, los tiempos que corren, citaba antes la temporalidad, los trabajos a tiempo parcial, tenemos en Alemania los mini-jobs, no llegan al salario mínimo porque allí no hay un sueldo mínimo de contratación, no hay un real decreto, tienen un salario mínimo. Todo eso me imagino que genera en el trabajador una inestabilidad emocional y unos conflictos, y en la empresa pues una mayor carga de trabajo, hay menos efectivos. Está pasando en España, en el sector sanitario, muchísimo. Interinos que, bueno, tienen que asumir mucho más trabajo y todo eso tiene que afectar. Tiene sus consecuencias, ¿no? Quizá a más largo plazo, que un accidente de trabajo, pues a largo plazo sí puede generar una enfermedad profesional y es el estrés acumulado o determinados problemas psicosomáticos, ¿no?, que se llaman. Bueno, y ahora os pregunto, que es un poco la clave de esta conversación que queremos mantener hoy, ¿qué hay que hacer para prevenir? ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas y lo que tienen que tener en cuenta también los trabajadores para defender sus derechos y tenerle muy claro, ¿no?, a la hora de un trabajo? Empiezo por ti, Julio. ¿Cuáles serían las claves? Empecé diciendo que hay que tener buenos asesores. Hay que tener buenos asesores. No se puede querer hacer esto para, como decía Nuria, para tener papeles, porque no van a evitar sanciones y van a tener mayores costes. Para evitar esto, lo que hay que hacer es trabajar. Y no es cuestión de un día. Hay que tener buenos asesores. Nosotros abogamos porque haya, bueno, combinaciones de modalidades, no sea todo externo, se trabaje desde dentro, los mandos estén formados e implicados en el asunto. Y bueno, incluso decimos que la contratación, incluso los servicios autónomos, es decir, si al mejor es un consultor, que no es un servicio ajeno, pues también. Es decir, lo importante es ir a gente buenos asesores, gente que sepa y que nos diga lo que tenemos que hacer. Y considerar esto como una inversión, y sobre todo los técnicos de prevención tenemos que tener esa confianza del empresario. ¿Qué dirías, Gilberto? ¿Cuál es la mejor manera de prevenir? El punto más importante para mí referente a que nosotros le damos la prevención de riesgos laborales a las empresas. Me remito otra vez a la primera pregunta, digamos que este es mi tema más importante. Con esta gran crisis que hemos tenido y con estas mutuos accidentes de trabajo que han hecho una competencia desleal, dando como herramienta comercial a sus comerciales para que vendan, o sea, para que capten empresas a nivel de mutuos accidentes de trabajo, han hecho que el precio se tire por los suelos absolutamente. Es imposible dar un buen servicio a una empresa cuando tenemos que estar mirando continuamente el precio. Cuando esto está por debajo de costos, a nosotros no nos conviene dar ese servicio. Nosotros somos una empresa seria, una empresa nacional y que ese servicio tiene que ser de calidad. Hay otros servicios de prevención, que no quiero decir ninguno, ni muchísimo menos. Hay servicios de prevención locales, lo más importante es llegar al final de mes. Perfecto. Calidad.
Por lo tanto, a la hora calidad. de esos asesores con calidad. Por otra parte, necesitaríamos que la Administración se implicara con los servicios de prevención y regularan los precios de los precios de la hora que tienen que pagar a los técnicos. Me explico. Una empresa que se le paga, que paga 500 euros. Pues esos 500 euros hay que enmarcarlos en una serie de horas técnicos. Esas horas técnicos están regidas por un convenio laboral. Un convenio laboral que no nos podemos saltar, que tiene unos gastos directos y unos gastos indirectos. Por ese importe no se le puede dar la calidad que necesita esa empresa. Siempre trabajadores con un presupuesto de 500 euros, Sí, eso es inviable. inviable, con lo cual hay que tenerlo Por lo en tanto, cuenta. la Administración, igual que regula lo que cobran las mutuas accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a través de la nómina, regula el importe que hay que pagar por trabajador a esa mutua para asegurar que si hay un accidente de trabajo, esa empresa esté cubierto o ese trabajador esté cubierto, exactamente igual los servicios de prevención deberíamos de estar metidos en ese mismo. En ese control económico también de las empresas, de ese servicio que prestáis a las empresas. Nuria, ¿más inspectores, más inspectores o más inspecciones? No lo sé, o las dos cosas. Bueno, de las dos cosas. En realidad, en Andalucía tenemos un cuerpo de inspectores que es realmente insuficiente para atender toda la población trabajadora. Nosotros estimamos que hay una persona inspectora por cada 34.000 personas trabajadoras, cuando hay otras comunidades que la ratio baja a 21.500. Evidentemente, hace falta más inspección, hace falta más visitas de esa inspección, pero también hace falta que la inspección haga realmente su función y deje de ser la asesora de las empresas. Pero para nosotros es fundamental que para frenar este aumento de la siniestralidad, lo que necesitamos, en realidad hay muchas veces que nosotros decimos que necesitamos una reforma empresarial. No necesitamos tanto una reforma laboral como una reforma empresarial. La mentalidad del empresariado tiene que cambiar, ¿no?, para atender eso que realmente importa. Porque realmente los beneficios de una empresa, la productividad de sus personas trabajadoras, tiene también que ver con el bienestar y con el clima laboral. Y a eso podríamos añadirle integración de la prevención en la empresa. Los servicios de prevención tienen que ser propios de la empresa, porque si no entramos en esa guerra de competencia entre los servicios de prevención que ya comentaban mis compañeros. Los técnicos y técnicas de prevención tienen que tener independencia, tienen que tener seguridad jurídica para hacer bien su trabajo y no estar en ese clientelismo que muchas veces hay en el sector, ¿no? En definitiva, son muchas cuestiones que influyen en todo eso. Bueno, pues como siempre decimos en este programa, vamos a estar muy alertas para ver, lo decimos con las leyes nuevas que se aprueban, pero también con estas estrategias, a ver si realmente tienen un reflejo y sirven para paliar esta sangría, podríamos decirlo así, de accidentes laborales que están teniendo lugar en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Nuria, Gilberto y Julio, por haber estado estos minutos aquí con nosotros. Y ahora vamos a... me han dicho...